Bienvenidos a este espacio de Centro Bíblico Crecer. De gracia y un mover espiritual, celebraciones de alabanza a Dios. Crecer es encontrar amigos de verdad, vivir la historia en comunidad. Crecer es perdonar y volver a intentar, dejar el miedo y avanzar. Crecer es transformar la dura realidad, es caminar por fe y creer. Una familia que te ayudará a vencer, sabiendo que en Jesús hay poder. Bienvenidos al Centro Bíblico Crecer. Te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Vamos a continuar nuestra serie La fe hace la diferencia, y luego de haber visto la historia de Enoc, de Abel y de Noé, hoy nos toca considerar en este tiempito que nos queda la historia de Abraham. A modo de introducción, sepamos de que estamos por considerar a uno de los grandes personajes de la Biblia, grandes por donde uno lo quisiera ver, pero sobre todo por el aspecto del cual trata todo el capítulo 11 de Hebreos, que es la fe. Ustedes saben que más de un tercio del capítulo se habla solo de Abraham. Por eso voy a ser, como dice un amigo mío, injusto con el texto, por solamente considerar algún que otro aspecto de la vida de Abraham, pero sobre todo la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque la fe hace la diferencia. El título del sermón, de la reflexión en esta tarde es Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Y claro, cada uno de nosotros irá imaginando qué cosas ha ido enfrentando a lo largo de su vida y que al superarla, uno terminó diciendo, y contra todo pronóstico pude lograrlo. O bien, cuando uno quizás con algún aire de superioridad y de valentía dijo, esto lo hago de taquito, como se solía decir o se suele decir, y no fue así, contra todo pronóstico. Entonces voy a leer capítulo 11, versículo 8 en adelante. Vamos a leer algunos versículos allí y luego vamos a ir sacando elementos que tiene el texto y que solamente hay que descubrir y considerar y explicar un poquito en esta tarde. Dice así el texto bíblico: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, que su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo
en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, por si te perdiste en la lectura, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, verso 19, y terminamos con este, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por la vida de Abraham y su ejemplo de fe. Gracias también por sus tropiezos. Gracias también por sus lapsos de fe. Gracias porque era tan humano como nosotros. Y gracias porque podemos hoy estudiar, pero también aplicar en nuestra propia vida lo que nos querés decir a través de su historia. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos asistas de manera particular a cada uno para expresar o escuchar lo que quieras decirnos. Dependemos pura y exclusivamente de tu gracia y de tu favor. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Contra todos los pronósticos. ¿Qué es un pronóstico? Bueno, si usted va al diccionario va a encontrar frases como estas. Señal por donde se conjetura o adivina algo futuro. Conocimiento anticipado sobre algo que puede predecirse a través de diferentes elementos científicos o intuiciones. Anuncio basado en señales o indicios de que va a suceder una cosa o del modo en que sucederá. Entonces, un pronóstico es como una intuición basado en una experiencia, pero también en algunos elementos de la ciencia que nos permiten de alguna manera vislumbrar lo que puede llegar a ocurrir. Cuando uno ve la vida de Abraham y ve la nuestra, se da cuenta que nuestra vida, como la de Abraham, también se enfrenta a cosas contra todos los pronósticos. Y te voy a mencionar algunas de estas situaciones que seguramente vos y yo habremos pasado alguna vez. Una carrera imposible de ganar. Un partido imposible de jugar. Un camino imposible de transitar. Un examen imposible de aprobar. Una enfermedad imposible de sanar. Un trabajo imposible de realizar. Una familia imposible de formar. Una relación imposible de restaurar. Un pecado imposible de perdonar. Nos hemos encontrado entonces ante situaciones así. El pronóstico es completamente devastador. La ciencia, la opinión pública, lo que nosotros miramos a futuro dice es imposible. Pero hay un Dios que a lo imposible lo hace posible contra todos los pronósticos. Y te voy a mencionar simplemente a modo de introducción, luego vamos a introducirnos en el pasaje, que en la vida de Abraham hubo cosas contra todos los pronósticos. Te las menciono. Número 1, la elección de un idólatra para bendecir al mundo entero. Eso lo vamos a encontrar en Josué capítulo 24. Dice allí Josué, nuestro padre Abraham adoraba a los ídolos que estaban del otro lado del río. El llamado hacia un lugar
completamente desconocido. Lo hemos leído en el texto recién. El plan de Dios a pesar de los atajos. Bueno, quien ha leído la historia de Abraham recordará que antes de que el hijo de la promesa llegue al vientre de Sara, Abraham tomó un atajo junto a su esposa de querer moverle el dedo a Dios y acomodar el plan de Dios. Bueno, a pesar de eso, Dios tenía un plan y un propósito que llegó a cabo. La paternidad en la vejez y sin expectativas, contra todo pronóstico. El pedido de sacrificio de un hijo amado, de un hijo del corazón, como lo vamos a ver después, contra todo pronóstico. La fe en una resurrección sin antecedentes, contra todo pronóstico. Por eso el título del sermón es Contra todos los pronósticos. Ahora, cuando uno ve la vida de Abraham, qué coincidencia que mucho se parece a la nuestra. Solamente es revisar el texto bíblico y recordar que todo lo que fue escrito en la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza al leer estas historias. Cuando uno revisa el texto, hemos leído 10 versículos, vamos a encontrar 5 elementos, los 5 con la letra P, que nos van a ayudar a recordar esto que podemos aplicar en nuestra vida. Número 1, peregrinación. Anota en tus apuntes, por favor. Peregrinación. Y leo el versículo 8 y 9, donde dice así: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, dice el texto, habitó en la tierra prometida y atención, como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quien eran coherederos de esta promesa. Verso 13. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron, lo saludaron y reconocieron que eran extranjeros, y aquí está el texto, peregrinos en esta tierra, la peregrinación. Un peregrino es una persona que está de paso, es un extraño. ¿Saben que la palabra extranjero y peregrino en los idiomas originales no solo tiene el concepto liso y llano que estamos explicando, sino que en el contexto cultural había una discriminación atroz y cruel contra aquella persona que no era de la nación propia? Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que ellos habitaban en tierras extrañas como nómades, como pasajeros por esta tierra, por la tierra que luego se les daría, no está haciendo referencia solamente a un viaje de paso, sino a lo que tuvieron que sufrir. Ahora, usted sabe que la Biblia también menciona esto de nosotros, los cristianos, en este tiempo. El rey David, haciendo referencia a sus antepasados, va a decir en Primera Crónicas 29:15, estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera y pasan pronto sin dejar rastro. David tiene conciencia. David no se escapa a la idea de que su vida en la tierra iba a ser breve, como lo escriben algunos de los salmos también. El apóstol Pedro, ya más contemporáneo a nosotros, después de Cristo, escribe en su primera carta y va a decir en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Toma nota de esto, por favor. Queridos amigos, ya que somos o son extranjeros y residentes temporales, en una palabra, peregrinos, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusan de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Qué hace Pedro? Pedro recuerda de que ya que somos peregrinos
De la misma manera que fue Abraham, sus hijos Isaac y Jacob y toda la familia, del mismo modo el cristiano en este mundo está de paso. ¿Cuánto tiempo más pensás vivir? Quiero recordarte algo, que no es una traginoticia, es una realidad contra todos los pronósticos. En realidad los pronósticos dicen que todos vamos a terminar esta vida física en algún momento. Y la Biblia también menciona esto, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después un juicio. Ya que estamos entonces de paso y de que nuestra vida en la tierra será breve, el apóstol Pedro advierte y dice, entonces, vivamos en esta vida, en esta tierra, de una manera tan honorable, tan honesta, tan contagiosa, tan atractiva, que otros quieran vivir como ustedes. Hermanos del Centro Bíblico, hermanos amados, ¿cómo estamos viviendo como peregrinos en esta tierra? Dos preguntitas y paso al segundo punto. En primer lugar ¿me estoy aferrando demasiado a lo que veo, a lo que toco, a lo que poseo aquí? Sabrás que los coches fúnebres no tienen gancho remolque. Nada de lo que adquiramos en esta tierra nos podremos llevar a al cielo o a la vida eterna. Nada de lo que nos hemos esforzado por conseguir en lo material podremos trasladarlo, porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos allí. Y el Señor es el que nos está preparando, y lo vamos a ver después, una casa en los cielos. Entonces, primera pregunta, ¿nos estamos aferrando demasiado al aquí cuando en realidad estamos de paso? Miren, una de las cosas que nos aconsejan cuando tenemos que pagar un boleto para que nos trasladen de un lugar a otro es que el equipaje sea lo más pequeño posible. ¿Saben por qué? Porque en realidad vamos y volvemos. No vamos a quedarnos. Por eso nuestra casa terrenal es la que cada uno tiene. Y cuando uno va de campamentos o de vacaciones, no lleva todo a un arsenal de recursos materiales como para vivir una eternidad allí. No. ¿Te estás aferrando mucho a eso? ¿Sos demasiado cuidadoso con aquello que has conseguido y que te has esforzado por tener? Bueno, quiero decirte, acordate que sos peregrino. Lo segundo es, ¿de qué manera te están viendo tus vecinos? ¿Nos están viendo nuestros vecinos de la ciudad? ¿Nos están viendo como peregrinos y extranjeros en esta tierra? ¿O hemos puesto bandera diciendo, esta es mi casa y aquí me quedo, como quien defiende lo que en realidad no nos pertenece? Abraham entendía que era un peregrino. Isaac y Jacob, sus hijos, también. Pedro, David, como lo hemos citado, también. Pero en segundo lugar, dice el texto bíblico, y lo vamos a leer en el versículo 11, que Abraham no solo era un peregrino, peregrinación era el primer concepto, sino que recibió una promesa. Anota este concepto allí en tus apuntes. Dice el texto, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, porque aunque era estéril, dio a luz, y dice al final, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Y quiero aclararte algo que seguramente si investigamos en el texto hebreo, en el texto griego, lo vamos a notar. Saben que este pasaje podría traducirse, como lo acabo de leer, que es Sara la que pone su fe en Dios, del mismo modo que Abraham, o bien el texto en el original habla del mismo Abraham, que teniendo fe, Dios le concede un hijo en el vientre de su esposa. Te lo leo en otra versión para aclarar un poquito esta idea. Dice la Biblia textual, por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Es decir, que no solo Abraham creía, sino su esposa Sara creía. Y aquí habemos hombres y hay mujeres que pueden ejercer fe, pueden depositar su fe en aquel que
hace cosas imposibles. Miren, les voy a mencionar solamente porque el tiempo es tirano, se suele decir en televisión, de 4 cosas que Dios le prometió a Abraham y Sara. En primer lugar, simiente. Dios le prometió una descendencia y esa descendencia se llamó Jesús. Usted dirá, pero no se llamaba Isaac. Sí, en lo próximo era su hijo Isaac, pero dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 16, que la simiente era Cristo. Por lo tanto, nosotros también podemos hacernos acreedores de esa promesa. En segundo lugar, Dios a Abraham le prometió tierra. Y la Biblia dice que Dios le prometió un lugar donde vivir, una tierra prometida. Deme unos instantes más y les cuento de qué se trata esta tierra que tanto Abraham como todos los hijos de la fe de Abraham tenemos. En tercer lugar, Dios le prometió una nación. Y en esto, claro, tengo que aclarar de que aunque es la nación israelita la próxima, la que se formó de aquella promesa, también nosotros somos la Israel de Dios, aquellos que gozamos de todos los beneficios de aquel pacto y de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en cuarto lugar, bendición y redención. Dios prometió bendecir y redimir a toda la humanidad a través de un descendiente suyo, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dice la Biblia en Romanos capítulo 4, verso 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. No sé si se distrajo, quizás estaba tomándose un mate en este momento y quiero repetirlo porque quiero hacerle pensar en algo. Dice el texto, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y cuando uno toma conciencia de esto, uno dice, ¿y estaré yo convencido de la misma manera que lo hizo Abraham? Un hombre que tenía 75 años cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, donde él vivía, para trasladarse a una tierra que todavía no sabía dónde era. Pero escuche esto, desde los 75 años hasta los 99 años, quiere decir que pasaron cerca de 25 años, Abraham no pudo ver con sus propios ojos la promesa, pero creyó en Dios. Aunque a la mitad de camino pudo haber tomado algún atajo, pero el texto bíblico dice que por la fe el Señor lo justificó. Somos conscientes y estamos comprometidos con la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y claro, usted dirá, pero ¿en qué consiste? Bueno, te voy a citar un par nada más como para que podamos consolar nuestro corazón. La Biblia dice que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Estamos convencidos de esa promesa? La Biblia dice que no nos va a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. ¿Estamos convencidos y nos gozamos de esa promesa? La Biblia dice que en cualquier momento, y lo hemos predicado una y otra vez en estos domingos, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados. ¿Estamos convencidos de esa promesa? La esperamos con ansias porque Abraham estaba convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que promete. Ahora, fíjese el detalle. En Gálatas capítulo 3, verso 28 va a decir esto. Todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, dice Pablo, presta atención, mi hermana. Si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Y si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¡Wow! Esto realmente conmueve y emociona. Pasaron 4000 años.
de aquel suceso. Pero Dios, que es fiel en cumplir sus promesas, nos sigue diciendo que vamos a tener todo lo que Dios le había prometido a Abraham en aquel entonces. Dios es fiel y cumple todo lo que promete. Pero en tercer lugar, el texto bíblico en Hebreos capítulo 11 habla de no solo de una peregrinación, no solo de una promesa, sino de una patria. Mire, por favor, verso 10, dice así el texto. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 14 en adelante dice así, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para regresar. Pero ellos, y atención, anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿A qué le recuerda esta frase? Preparado una ciudad. Claro, cuando Jesús le dijo a los suyos, yo voy a prepararles un lugar para ustedes. ¿Por qué? Y porque en la casa, en la patria de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo les voy a preparar una para ustedes. Una patria. ¿Sabe? Es muy triste vivir sin patria. Entre nosotros hay descendientes de inmigrantes españoles, italianos, sirios libaneses y quizás de alguna otra nacionalidad. Nuestros abuelos nos cuentan de qué manera los trataron cuando llegaron los nativos o los criollos, cuando llegaron ellos a la tierra. Y tuvieron que hacerse camino al andar, como se suele decir. Ahora, cuando uno está en su patria, cuando uno celebra lo que la tierra le da, uno dice, gracias Dios. Hoy Santiago del Estero está cumpliendo 400 y tantos años. Y como santiagueños estamos orgullosos de lo que la provincia, nuestros próceres pudieron haber logrado. Pero sabe, esto no se compara en nada a la patria que nos espera en los cielos. Y te voy a leer un par de textos que habla sobre esta casa celestial. Dice la Biblia en Hebreos 13:14, no olvidemos, atención, no olvidemos que nuestra ciudadanía definitiva no está en el mundo actual, no es Santiago del Estero, no es Frías, no es Argentina. El escritor a los hebreos nos recuerda, sino que vamos en busca de la ciudad por venir y permanente. La ciudad que vamos a habitar, el cielo nuevo, la tierra nueva, va a ser permanente. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 11 al 13, puesto que todo esto, atención mi hermano, es para otro estudio y para que sigamos indagando en el texto. Dice el texto aquí, puesto que todo esto será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día, los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. ¿Acaso no es lo que esperamos vivir hoy? ¿Acaso no saldríamos todos nosotros con pancartas y gritos en las calles a pedir justicia? Vos y yo somos conscientes de que nuestro país, nuestra ciudad, nuestros gobernantes en muchos casos no son justos. Bueno, quiero decirte, no te acostumbres a esto. Más bien pongamos nuestra mirada en el futuro, en la casa celestial, en nuestra patria, porque nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si acaso quisieras emocionarte un poquito más, no tenemos tiempo hoy de hacerlo, quiero que leas en tu Biblia Apocalipsis capítulo 21. Y allí se detalla de qué manera Dios está construyendo esta ciudad. Dice la Biblia que es como un gran cubo de 4 millones de kilómetros cúbicos. ¡Wow!
de más de 2000 kilómetros lineales por lado, donde las puertas son de perlas, donde los cimientos son de piedras preciosas, donde las calles son de oro, donde el mar es cristalino, donde la gloria de Dios se hace manifiesta. Esa es nuestra esperanza, la ciudad celestial. Y sabe, dice la Biblia, que aunque los judíos deseaban su tierra prometida, también el texto nos recuerda que Abraham no estaba mirando la tierra, estaba mirando a la patria celestial, porque era mucho mejor. Donde hay un árbol que da un fruto diferente cada mes del año. ¿Usted se imagina eso? Vaya, qué injerto, ni injerto. Dios hace milagros y maravillas y lo va a hacer delante de nuestros ojos cuando estemos presentes en nuestra patria celestial. ¿Cómo estamos viviendo mientras estamos de paso? Con el anhelo y las ansias de llegar a nuestra casa final, nuestra casa permanente, cielos nuevos y tierras nuevas, donde el Señor mismo, dice el texto bíblico, que será quien ilumine, donde no hará falta que se ilumine otra cosa, porque el Señor mismo traerá luz sobre nosotros. Gloria sea al Señor por nuestra patria celestial. Pero en cuarto lugar, yo quiero mencionarte uno de los elementos más urticantes, más difíciles de la historia de Abraham. Y como seguramente conoces o has escuchado o has leído esta historia, no me voy a detener demasiado en esto, solamente para hacer un par de comentarios. Pero el capítulo 11, versos 17 y 18, dice que por la fe, porque la fe hace la diferencia, cuando Abraham fue puesto a prueba, y esta es la cuarta palabra que quiero que anotes en tus apuntes, prueba. La palabra prueba me hace pensar en un examen, en un obstáculo, en algo que tengo que soportar. Una prueba, dice el texto bíblico que Dios puso a prueba a Abraham y él ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y le pido 1000 disculpas por no poder detenerme en los detalles de esto. Quiero que vayas a tu Biblia luego en tu casa, donde estás en la semana, y leas el capítulo 22 de Génesis. Y vas a notar muchos detalles que realmente son emocionantes. Por ejemplo, que Dios le dice a Abraham, quiero que subas al monte Moriah, al monte que yo te voy a mostrar, y sacrifiques y me entregues a tu hijo. Y hay un detalle allí, que es el que más me partió el corazón. Dice el texto, al que amas. Al que amas. Había estado 25 años esperando, casi 30 años, esperando que ese hijo llegara. Y cuando Isaac tenía entre 15 o 17 años, dice la Biblia que Dios se lo pide para sacrificarlo. La prueba. Son esas cosas inconcebibles contra todos los pronósticos. ¿Cómo puede ser que Dios me pida algo tan valioso como un hijo? Bueno, la enseñanza hoy tiene que ver con qué estamos dispuestos a dar para agradar a Dios. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para adorar a Dios? Te voy a leer un par de textos que creo que pueden animarnos. El por qué Dios nos pone a prueba. Dice Éxodo capítulo 20, verso 20. Moisés respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerlos a prueba para. Cuando hay un paramos. Para que siempre tengan temor de Él y no pequen. Para eso nos prueba. Para que no nos olvidemos de que Dios está. Deuteronomio 13:13 dice, seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba ¿para qué? Para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. ¿Para qué nos prueba Dios? Para que recordemos que Él está, para que podamos experimentar un amor más ferviente e intenso por Él. Pero en tercer lugar, Dios nos prueba porque tiene premio para nosotros. La Biblia dice en Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido y ha preparado para todos aquellos que lo aman. ¿Está siendo probado?
Hay algo que los pronósticos no se están alineando y vos decís, ¿y cómo salgo de esto? Bueno, mirando al cielo y teniendo la misma fe de Abraham, que aún a pesar de que estaba por entregar a su propio hijo, gloria a Dios, no pasó la muerte de Isaac en aquel instante, porque Dios se proveyó a sí mismo un cordero para ese mismo sacrificio. Pero la Biblia dice que Dios tomó a Isaac como un sacrificio en aquel momento, aunque no haya muerto propiamente dicho. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que tanto amamos? ¿Estamos dispuestos a soportar la prueba aunque nos cueste? La Biblia nos destaca que la fe de Abraham hizo la diferencia. Y quiero citarte a un autor. Él se llama William Barclay y dice algo interesante, y te lo voy a citar textual. Abraham es el modelo del que acepta lo que no puede entender. Dios le hizo aquella demanda incomprensible. Dios le había prometido que por medio de Isaac, sus descendientes se multiplicarían hasta llegar a ser una nación poderosa, por la que vendrían bendición a todos los demás. El cumplimiento de la promesa dependía de la vida de Isaac, claro. Ahora, parecía que Dios quería acabar con esa vida. Y como dijo Crisóstomo, cita Barclay, las cosas de Dios parecían luchar con las cosas de Dios. Y la fe, luchar con la fe. Y el mandamiento, luchar con la promesa. A todos nos llega alguna vez algo que parece que no tiene razón de ser y que desafía toda explicación. Es entonces cuando uno pelea la batalla más difícil, el aceptar lo que no puede entender. Entonces a uno le queda no más que obedecer y decir, Dios, tú eres amor, y en eso afianzo mi fe. Qué claridad con la que Barclay explica o nos ayuda a entender por qué Abraham actuó así y su fe hizo la diferencia. Termino mencionándote el último concepto y te agradezco la paciencia desde ya. Hemos hablado de la peregrinación, hemos hablado de las promesas, hemos hablado de la patria y hemos hablado de la prueba. Pero el versículo 19 dice esto, y es que Abraham sabía que Dios tiene poder. Esta es la quinta palabra. Poder, incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos, le volvió a recibir. Es como que Dios tomó el sacrificio tal como si hubiera sucedido. Y quiero hacerte pensar en algo que dije al pasar al inicio de nuestra charla. Abraham confiaba en una resurrección sin antecedentes. ¿Me escuchás? Nunca antes había habido resurrección. En el siglo XXI y con el diario del lunes o la Biblia escrita, nosotros podemos saber de que Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y tantos otros casos más. Nosotros confiamos en que Jesús se levantó de entre los muertos, pero Abraham confiaba en un poder de un Dios que resucita, aunque nunca antes lo haya visto, ni haya escuchado tal cosa. El poder de Dios. Y quiero cerrar mi reflexión hablando del poder de Dios, que levanta a los muertos. Dice la Biblia que de alguna manera Abraham lo volvió a recibir a Isaac, como si el sacrificio se hubiese consumado. Esto es tremendo. Después imagínate o estudia un poquito más la escena. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en Efesios capítulo 1, verso 19? También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó de entre los muertos a Jesús o a Cristo y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? Que el mismo poder que actuó a favor de Abraham, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que está a nuestro favor. ¿Para qué? Para cumplir su propósito y dar gloria a su nombre. Termino con un texto más que creo va a ser de consuelo para aquellos que dudamos del poder de Dios. Dice el texto bíblico
en el Salmo 68:20. El Señor nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor tiene poder para librarnos de la muerte. Hemos cantado hace instantes atrás, Jesucristo salva. El Señor tiene poder para salvar. Dice Romanos capítulo 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío, al griego, al friense, al santiagueño, al argentino, al que trasciende nuestras fronteras. Y si entre nosotros todavía hay alguien que todavía no entregó su vida a Cristo, quiero decirte que Jesucristo sí murió en un monte. Jesucristo sí fue sacrificado por nosotros. ¿Sabés que Isaac fue librado por un ángel que detuvo la mano de Abraham y le dijo, no lo mates? Pero cuando el cuchillo llegó a la vida de nuestro Salvador Jesucristo, el cuchillo no se detuvo. La lanza traspasó su costado. Las espinas perforaron su sien. Los clavos sus manos. Y todo el amor que estaba disponible para todo el mundo se entregó para que vos y yo seamos salvos por la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados, para poder vivir una vida de fe contra todos los pronósticos, una vida que hace la diferencia, porque cree en aquel que nos salvó. Gracias a Dios por la vida de Abraham, por su peregrinación, por la promesa, por la patria, aún por la prueba, y por el poder de Dios a nuestro favor, que nos permite confiar más y más en Él. Que el Señor te bendiga. Oramos y continuamos el último tiempito de la reunión. Padre, gloria sea tu nombre. Gracias te damos por habernos dejado escrito semejante y tremenda historia en la Escritura. Gracias. Porque aunque hay cosas inconcebibles e incomprensibles, y aunque hay cosas que, aunque las estudiásemos 1000 veces y nos sentáramos junto a grandes eruditos y estudiosos, nunca vamos a poder entender cosas que a vos se te ocurrió planear y hacer. Pero hoy confiamos en que todo esto ayudó para que nosotros podamos confiar mucho más en ti. Y para que confiando en Jesucristo, nuestro Salvador, no solo tengamos vida abundante, sino una vida eterna en los cielos. Esperamos nuestra patria, Señor. Esperamos que cumplas cada una de tus promesas. Y esperamos vivir como peregrinos y extranjeros en este mundo, confiando en tu poder. Y aunque pasemos por pruebas, saber que tú estás a nuestro lado. Gloria a tu nombre. Lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Este espacio fue presentado por Centro Bíblico Crecer.